Entrevista con Monseñor Lefebvre. Con ocasión del 20º aniversario de la fundación de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, Monseñor Lefebvre quiso responder amablemente a las preguntas que le hicieron. No es solamente una cuestión de liturgia, por importante que sea lo que nos separa de Roma, sino una cuestión de fe. Pretendremos también cómo el prelado echa por tierra las calumnias que han sido levantadas contra él a propósito de los documentos conciliares sobre la libertad religiosa y la Iglesia en el mundo de hoy. Llamaremos de ahora en adelante Fideliter a la persona que realiza las preguntas y Monseñor Lefebvre la responde. Fideliter. Desde las consagraciones no hay ya contactos con Roma. Sin embargo, como usted lo ha explicado, el cardenal Oddi le ha telefoneado diciendo: es preciso que las cosas se arreglen. Pida un humilde perdón al Papa y él está dispuesto a acogerle. Así que, ¿por qué no intentar esta última gestión y por qué causa le parece imposible? Monseñor, es imposible en el clima actual de Roma, que torna cada vez a peor. No hay que hacerse ilusiones. Los principios que dirigen ahora la Iglesia conciliar son cada vez más contrarios a la doctrina católica. Ante la Comisión de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, el cardenal Casaroli declaró solemnemente: deseo detenerme un poco sobre un aspecto específico de la libertad fundamental de pensar y de obrar según su conciencia, es decir, la libertad de religión. La Iglesia Católica y su pastor supremo, que ha hecho de los derechos del hombre uno de los grandes temas de su predicación, no ha dejado de recordar que en un mundo hecho por el hombre y para el hombre, toda la organización de la sociedad solo tiene sentido en la medida en que haga de la dimensión humana una preocupación central. Oír eso en boca de un cardenal de Dios no habla. Por su parte, el cardenal Ratzinger, presentando un documento puente sobre las relaciones entre el magisterio y los teólogos, dice, por primera vez con claridad, que las decisiones del magisterio no pueden ser la última palabra sobre la materia en tanto que tal, sino una especie de disposición provisional. El núcleo permanece estable, pero los aspectos particulares sobre los cuales tienen una influencia, las circunstancias del tiempo, pueden tener necesidad de rectificaciones ulteriores. A este respecto podemos señalar las declaraciones de los papas del siglo pasado. Las decisiones antimodernistas han hecho un gran servicio, pero hoy día están superadas. Y así, borrón y cuenta nueva con el modernismo. Estas reflexiones son absolutamente insensatas. En fin, el Papa se muestra más ecuménico que nunca. Todas las ideas falsas del concilio continúan desarrollándose, siendo reafirmadas siempre con más claridad. Ellos se ocultan cada vez menos. Es, pues, absolutamente inconcebible colaborar con semejante jerarquía. Fideliter. Piensa que la situación continúa desangrándose desde que usted, antes de las consagraciones, entabló las conversaciones que condujeron a la redacción del protocolo del 5 de mayo de 1988? Monseñor. Oh, sí. Por ejemplo, el hecho de la profesión de fe que ahora exige el cardenal Ratzinger desde principios del año de 1989 es algo gravísimo, pues requiere que todos los que pactan con Roma o que podrían hacerlo, una profesión de fe sobre los documentos del concilio y sobre las reformas postconciliares, para nosotros es imposible. Será necesario todavía esperar antes de considerar una perspectiva de acuerdo. Por mi parte, creo que solo Dios puede intervenir, pues humanamente no se vislumbra ninguna posibilidad por parte de Roma en enderezar la corriente. Durante 15 años hemos dialogado para intentar restablecer la tradición con el honor y el lugar que le corresponde en la Iglesia. Hemos chocado con una oposición continua.
Lo que Roma concede ahora en favor de la tradición no es más que un gesto puramente político, diplomático, para forzar las adhesiones, pero no es por una verdadera creencia en los beneficios de la tradición. Fideliter. Cuando vemos que don Gerard y la Fraternidad de San Pedro han conseguido conservar la liturgia y el catecismo, sin, según dicen ellos, haber concedido nada a cambio, algunos que se sienten turbados al encontrarse en una situación difícil con Roma, pueden sentirse a la larga la tentación de adherirse a su vez por cansancio. Ellos, dicen, se han entendido con Roma, sin haber aflojado en nada. Monseñor. Cuando dicen que no han cedido en nada, es falso. Han perdido la posibilidad de contradecir a Roma. Ya no pueden decir nada. Deben callarse, teniendo en cuenta los favores que les han sido otorgados. Ahora les es imposible denunciar los errores de la Iglesia conciliar. Poco a poco se adhieren, aunque no sea más que por la profesión de fe que les exige el cardenal Ratzinger. Creo que don Gerard está en trance de hacer aparecer un librito sobre la libertad religiosa, redactando por uno de sus monjes, y va a intentar justificarla. Desde el punto de vista de las ideas, cambian lentamente y acaban por admitir las ideas falsas del concilio. Puesto que Roma les ha concedido algunos favores, es una situación muy peligrosa. En el curso de una audiencia concebida a don Gerard, ya una delegación de monjes de Le Barroux, el Papa ha expresado el deseo de verlos evolucionar siempre más y más. No lo ha ocultado. Es preciso que se sometan todavía más al arzobispo y que tengan cuidado de no actuar de modo que las reformas conciliares sean subestimadas, ya que se les han concedido excepciones a la regla litúrgica del concilio. Es necesario también que se esfuercen para someter de nuevo a quienes no están todavía en la obediencia al Santo Padre. Son invitaciones apremiantes las que se les hacen, y esto es el fin de los privilegios que se les ha otorgado. Es por esto por lo que don Gerard escribió a la madre Ana María Simulá, al padre Innocent Marie, a los capuchinos de Morgon y a otras personas para intentar incluso impresionarme. A su regreso de Roma han lanzado esta ofensiva para intentar convencer a todos los que no lo siguen para encauzarse y adherirse a Roma. Todo lo que les ha sido concebido se ha hecho únicamente con el fin de hacer que todos aquellos que están unidos a la hermandad se separen y se sometan a Roma. Fideliter. Don Gerard prosigue así la función que le había sido atribuida a Monseñor Perlet. Monseñor, he tenido la ocasión de ver al menos 3 cartas que Monseñor Perlet envió como respuesta a personas que le habían escrito. Siempre es lo mismo. Es absolutamente necesario hacer un esfuerzo cerca de aquellos que no han comprendido la necesidad de adherirse al Papa y al Concilio. Es lástima, escribe, constatar que no haya habido más adhesiones. Fideliter. Usted ha dicho, señalando a don Gerard y a los otros, nos traicionan, dan ahora la mano a quienes destruyen la Iglesia, a los liberales, a los modernistas. ¿No es un poco severo? Monseñor, de ningún modo. Me han estado llamando durante 15 años. No soy yo quien ha ido a buscarles, son ellos mismos los que vinieron a mí para pedir mi apoyo, para las ordenaciones, para lograr la amistad de nuestros sacerdotes, al mismo tiempo que la apertura de nuestros prioratos para ayudarles económicamente. Se han servido de nosotros tanto como han podido. Los hemos ayudado de todo corazón y hasta con generosidad. He sido feliz al hacer estas ordenaciones, al abrir nuestras casas para que ellos puedan aprovecharse de la generosidad de nuestros bienhechores. Y luego, de súbito, me dicen por teléfono que ya no me necesitan, que se ha terminado. Acudiremos al arzobispo de Aviñón. Ahora estamos de acuerdo con Roma. Hemos firmado un protocolo. No nos alegramos en absoluto de las dificultades que hemos tenido con Roma, ni tampoco luchamos por un gusto personal. Lo hemos hecho por los principios, para guardar la fe católica. Ellos estaban
de acuerdo con nosotros, colaboraban con nosotros y después, de pronto, abandonan el verdadero combate para aliarse con los demoledores, con el pretexto de que se les conceden algunos privilegios. Es inadmisible. Prácticamente han abandonado el combate por la fe. Ya no pueden atacar a Roma. Eso es lo que ha hecho también el padre Blinier. Ha cambiado completamente. El que había escrito todo el volumen para condenar la libertad religiosa. Esto no es serio. No se puede contar ya con tales hombres que nada han comprendido de la cuestión doctrinal. En todo caso, estimo que cometen un grave error. Han pecado gravemente actuando como lo han hecho, conscientemente, con una desenvoltura inverosímil. He oído decir que algunos monjes tenían intención de dejar Le Barroux, diciendo no poder vivir más en una atmósfera de mentira. Yo me pregunto cómo han podido permanecer hasta el presente en esta atmósfera. Lo mismo ocurre con los monjes de Don Agustín. Eran todavía más tradicionalistas que nosotros y al presente han dado un giro completo al otro lado. Es espantoso pensar en semejante trastorno para todos los jóvenes que están ahí. Entraron en el monasterio para estar verdaderamente en la tradición. Era la tradición más segura, más firme, todavía más que la hermandad. Pensaban estar garantizados para siempre y después cambian completamente y se quedan. Es inexplicable. Fidelite. El padre de Blinier, el padre de Nantes y don Gerard le han acusado prácticamente de falsario porque han asegurado no haber firmado dos documentos del concilio: Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa y Gaudium Spes. La revista Sede Sapientia ha reproducido un documento sacado de los archivos del Vaticano en que figuraba su firma. ¿Qué hay exactamente y qué significa este documento? Monseñor, esta idea de la interpretación de las firmas, significando una aprobación de estos dos documentos conciliares, ha germinado en el cerebro malintencionado del padre Blinier. La aprobación o rechazo de los documentos se realizaba evidentemente para cada documento en particular. El voto era secreto, realizado sobre fichas individuales y hecho con un lápiz especial que permitía el cálculo electrónico de votos. Las fichas eran recogidas por los secretarios, de la mano de cada votante. Las grandes hojas que circulaban de mano en mano entre los padres del concilio y en que cada uno ponía su firma no tenían ningún sentido ni en pro ni en contra. Solo significaba nuestra presencia a esta sesión de votos para 4 documentos. Verdaderamente sería necesario tomar a los padres que han votado contra los textos por veletas, haciendo creer que habrían aprobado lo que rechazaron media hora antes. Ya veremos lo que uno puede esperar de la imaginación de aquellos que son veletas y adoran lo que antes habían quemado, como el padre Blinier, don Gerard, y la veleta por excelencia que es el padre de Nantes. Fidelite. Algunos de entre los fieles están tentados de mantener buenas relaciones con los que han desertado, incluso de asistir a la misa o a las ceremonias de aquellos que celebran. ¿Piensa que hay algún peligro? Monseñor, yo siempre he puesto en guardia a los fieles. Por ejemplo, respecto a los sedevacantistas. Ellos dicen también, la misa es buena, nosotros vamos. Sí, hay la misa. Ella está bien celebrada, pero también el sermón. Hay el ambiente, las conversaciones, los contactos antes y después que hacen que suavemente se cambie de ideas. Es por tanto un peligro, es por lo que de una manera general estimo que esto hace un todo. No se va solamente a misa. Hay evidentemente personas atraídas por las hermosas ceremonias y van también a Fontainebleau, donde han vuelto nuevamente a la antigua misa. Se encuentran en un clima de ambigüedad que a mi juicio es peligroso. Desde el momento que uno se encuentra en este ambiente, sometido al Vaticano, sometido definitivamente al concilio, se acaba volviéndose ecumenista.
Fidelity. El Papa es muy popular, moviliza las multitudes, quiere unir a todos los cristianos en el ecumenismo, del cual ha dicho que es la piedra angular de su pontificado. A primera vista, eso puede parecer un noble pensamiento, querer unir efectivamente a todos los cristianos. Monseñor. El Papa quiere hacer la unión fuera de la fe. Es una comunión. ¿Una comunión de qué? ¿Para qué? ¿En qué? No es ya una unidad. Esta no puede hacerse más que en la unidad de la fe. Es lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Para eso existían los misioneros, para convertir a la fe católica. Ahora ya no hay que convertir. La Iglesia no es una sociedad jerárquica, es una comunión. Todo es falseado. Es la destrucción de la noción, de la Iglesia, del catolicismo. Es muy grave y eso explica que sean muy numerosos los católicos que abandonan la fe. Cuando se añade a eso todos los propósitos escandalosos que se han sostenido con ocasión del sínodo sobre el sacerdocio, las declaraciones como la de los cardenales de Courtrai y Danneels, uno se pregunta cómo puede haber todavía católicos. Después de Asís y después de semejantes declaraciones, se comprende que haya mucha gente que vaya a los mormones, los testigos de Jehová o a otra parte. Pierden la fe. Es normal. Fidelity. A propósito del sínodo, el cardenal Lochida, anunciando que 2 brasileños casados habían sido ordenados sacerdotes, han pedido que se estudie la posibilidad de ordenar hombres casados, de vida probada. Monseñor. Todo eso va dirigido contra el celibato de los sacerdotes. El sínodo que va a tener lugar en África será probablemente una etapa hacia la abolición del celibato de los sacerdotes, si empero Dios no interviene antes. Fidelity. Se cita como ejemplo el desarrollo del catolicismo y el crecimiento considerable del número de vocaciones en los países de África, especialmente en el Zaire, donde cuentan varios centenares de seminaristas. Monseñor. Pero hay que ver cómo se forman. En estos países del tercer mundo hay muchos niños y es una promoción social el ser sacerdote. Desgraciadamente no es un progreso real del catolicismo. No digo que todo sea negativo, pero son todos seminaristas conciliares, con la nueva misa, la introducción del tantan, la inculturación en la liturgia. ¿Qué religión van a tener? Ya no será la religión católica, sino una especie de sincretismo religioso, con manifestaciones puramente exteriores. Es grave porque es la demolición de todo el trabajo ejecutado por los misioneros. Fidelity. Más que una cuestión de liturgia, lo dice usted, a menudo es ahora una cuestión de fe, lo que nos opone a la Roma actual. Monseñor. Ciertamente la cuestión de la liturgia y de los sacramentos es muy importante, pero la más importante es la de fe. Para nosotros es cosa resuelta. Tenemos la fe de siempre, la del Concilio de Trento, del Catecismo de San Pío X, de todos los concilios y de todos los papas anteriores al Vaticano II. Durante años se han esforzado en Roma por mostrar que todo lo que era el del concilio estaba perfectamente conforme a la tradición. Al presente se destapa. El cardenal Ratzinger no se había pronunciado jamás con tanta claridad. No hay tradición. Ya no existe depósito que transmitir. La tradición en la Iglesia es lo que el Papa dice hoy. Debéis someteros a lo que dice hoy el Papa y los obispos. Para ellos, he ahí la tradición, la famosa tradición viva, único motivo de nuestra condenación. Ya no se esfuerzan en demostrar que lo que dicen está conforme a lo escrito por Pío IX, a lo promulgado por el Concilio de Trento. No, todo esto se acabó, está superado, como dice el cardenal Ratzinger. Está claro que habría podido decirlo antes, no valía la pena hacernos hablar y discutir. Es ahora la tiranía de la autoridad, puesto que ya no hay más regla, uno no puede referirse ya al pasado. En un sentido las cosas se hacen así más claras. Ellas nos dan siempre cada vez más la razón.
Tenemos relación con personas que tienen una filosofía distinta a la nuestra, otro modo de ver, que están influidos por todas las filosofías modernas y subjetivistas. Para ellos ya no hay verdad fija, no hay dogma, todo está en evolución. Este es un concepto completamente masónico, es verdaderamente la destrucción de la fe. Felizmente, nosotros continuamos apoyándonos en la tradición. Fidelity. Sí, pero está solo contra todos. Monseñor. Sí, es un gran misterio. Fidelity. En el último boletín de introibo, el padre André observa que aunque dicen la misa nueva, una decena de obispos aportan una esperanza. Son calificados de obispos tradicionales por el catalejo episcopal. Monseñor. Sí, pero son todos conciliares. No hay más que Monseñor de Castromayer y yo que hayamos resistido al concilio y a sus aplicaciones, mientras que durante el concilio éramos 250 los que nos oponíamos a sus errores. Me hacían leer de nuevo recientemente la profecía de Nuestra Señora de Quito, donde a principios del siglo XVII la Santísima Virgen María reveló a una santa religiosa la relajación de costumbres y la crisis espantosa que alcanza a la iglesia de hoy y a su clero, anunciando también que un prelado se consagraría a la restauración del sacerdocio. La Santísima Virgen anunció eso para el siglo XX. Es un hecho. Dios ha previsto este momento en la iglesia. Fidelity. Usted ha recalcado que tiene la convicción que Dios bendice la obra que ha emprendido, puesto que en diversas ocasiones hubiese podido desaparecer. Monseñor. Sí, es verdad. Hemos sufrido ataques durísimos muy penosos, a menudo de personas que han trabajado con nosotros, que han sido nuestros amigos y se han vuelto contra nosotros y se han convertido verdaderamente en enemigos. Es muy doloroso, pero no se puede hacer nada. Uno percibe al cabo de algún tiempo que los que están contra nosotros e intentan destruirnos naufragan y que nosotros, solo nosotros, continuamos. Hay que creer, no obstante, que la línea de la fe y de la tradición, tal como la hemos adoptado, tal como la seguimos, es imperecedera, puesto que es la iglesia y que Dios no puede dejar perecer a su iglesia. Fidelity. ¿Qué puede decir a aquellos que entre sus fieles esperan siempre en la posibilidad de un arreglo con Roma? Monseñor. Nuestros verdaderos fieles, aquellos que han comprendido el problema y que nos han ayudado justamente en proseguir la línea recta y firme de la tradición y de la fe, temían las gestiones que yo hacía con Roma. Me dijeron que era peligroso y que perdía el tiempo. Sí, verdaderamente. Esperé hasta el último minuto que Roma me manifestase un poquito de lealtad. No se me puede reprochar no haber actuado al máximo. También, ahora, a quienes vienen a decirme, es necesario entenderse con Roma. Creo poder decir que he ido más lejos incluso de lo que debía ir. Fidelity. Usted dice, no tenéis nada que temer, puesto que somos fieles a la tradición, con los concilios anteriores al Vaticano II, con todo lo que los papas precedentes han declarado. Monseñor. Sí, es evidente. Si inventásemos algo, se podría temer que nuestra invención no subsistiese, pero no hacemos nada nuevo. Hace poco tiempo vi a un obispo, a uno de mis amigos con el cual habíamos trabajado durante el concilio y que estaba completamente de acuerdo conmigo en aquel momento, y me decía, es una desgracia que tenga dificultades con Roma. ¿Cómo? Le respondí, usted que luchó en el concilio por las mismas razones que yo, ¿puede extrañarse ahora? Hemos hecho reuniones continuas, conjuntamente con otros para intentar mantener la línea de la tradición en el concilio, y al presente usted ha abandonado todo. ¿Acaso lo que hacíamos era digno de represión? Vea los frutos del concilio.
¿Puede mostrarme algunos que sean buenos, que sean positivos? ¿Dónde y en qué dominio el concilio y las reformas que él ha engendrado han producido una renovación en la iglesia? No ha podido responderme. No hay nada. Todo es negativo. Fidelity. ¿Y el carismatismo? Monseñor, también es negativo, es el demonio, puesto que los carismáticos vienen a pedirnos que les hagamos exorcismos. Hay que temer que estén poseídos por el diablo. Ellos llaman al espíritu. ¿A qué espíritu? Que haya entre ellos algunos que sean de buena voluntad, sin duda, que se esfuercen en rezar, hacer adoraciones, sin duda, pero el demonio es maligno. De un lado seduce, del otro lado recupera. No hemos terminado de luchar. Una vez yo haya desaparecido, mis sucesores tendrán también que luchar. Pero Dios todo lo puede. En el plano político hubiese sido difícil prever hace 1 o 2 años lo que pasa actualmente. No podíamos imaginar que el telón de acero se levantaría, que Alemania se reunificaría. Ahora se dice que el estallido del Imperio Soviético está próximo. He recibido una carta de un obispo ucraniano que quería contactar con nosotros para que lo ayudásemos a editar un catecismo, puesto que no tienen nada. Ha estado más de 15 años en una prisión soviética junto con otros. Un determinado número de ellos han sido ahora liberados. Han encontrado su diócesis en un estado espantoso, puesto que todo pertenece en lo sucesivo a la Iglesia Ortodoxa. A ellos les han robado todo. Entonces intentan recuperar lo que pueden, pero tienen contra ellos al Vaticano, que están perturbando este asunto. El regreso de estos obispos y de estos sacerdotes que quieren hacer vivir la Iglesia Católica en Ucrania molesta al Vaticano, que no quiere de ningún modo tener historias con el Kremlin, ni con los ortodoxos. Esta renovación católica en Ucrania les molesta. Es lo que me ha escrito este obispo. Hay verdaderamente un misterio que planea sobre nosotros en lo que concierne a la actitud de Roma. Para nosotros no es ningún misterio. Fidelity. ¿Qué balance puede establecer en la hermandad después de 20 años de existencia? Monseñor, Dios ha querido la tradición. Estoy íntimamente convencido que la hermandad representa el medio que Dios ha querido para guardar y mantener la fe, la verdad de la Iglesia y lo que pueda quizás salvarse aún en la Iglesia. Gracias también a los obispos que rodean al superior general de la hermandad, que cumplen su cometido indispensable de conservadores de la fe, de predicadores de la fe y que comunican las gracias del sacerdocio y de la confirmación. La tradición permanece inalterable y siempre fuente fecunda de la vida divina. Todo esto es en verdad muy consolador y pienso que hemos de dar gracias a Dios y continuar guardando fielmente los tesoros de la Iglesia, esperando que un día estos tesoros tomarán nuevamente el lugar que les es debido en Roma y que nunca deberían haberse perdido.